¿Quién fue Moisés? El nombre Moisés viene del hebreo Moshe, que significa sacado de las aguas. Fue descendiente de la tribu de Leví. Fue hijo de Abraham y Jocabed, hermano de Aarón y Miriam. Nació por el siglo XII a.C. en Heliópolis, famosa ciudad del Bajo Egipto. Fue profeta, legislador y líder espiritual. Registró los 10 mandamientos y fue el autor principal del Pentateuco. Moisés es una de las figuras más destacadas en el Antiguo Testamento, siendo el primer profeta y legislador de Israel. Transmitió la ley al pueblo hebreo y sentó las bases para el sacerdocio y el culto israelita. Fue el hombre escogido por Dios para liberar y traer redención al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducir el éxodo hacia la tierra prometida. La historia de Moisés abarca el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Fue adoptado por la hija de Faraón y educado en toda la sabiduría de los egipcios. Llegó a ser varón poderoso en sus palabras y obras. Pasaron 400 años desde que José se trasladó con su familia a Egipto. Los descendientes de Abraham habían crecido a más de 2 millones de individuos y esto para el faraón de Egipto era alarmante. Temían los israelitas porque se habían convertido en un pueblo numeroso y poderoso e impuso una política oficial de opresión contra ellos a fin de controlarlos. Pero esto no paró el crecimiento de los israelitas, por lo que Faraón impuso otro método para detener el crecimiento y ordenó la muerte de todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. La madre de Moisés actuó para protegerlo del decreto de muerte y construyó un canasto de junco recubierto de asfalto y brea resistente al agua y lo puso en el río, y Miriam, su hermana, permaneció cerca para vigilarlo y fue testigo de lo que aconteció después. La mano de Dios intervino en esta situación, donde la hija del faraón se acercó al río y encontró el arca, la abrió y se dio cuenta de que era un niño hebreo. Ella tuvo compasión del niño y lo adoptó como su hijo, y entregó al niño a una nodriza, la cual fue la propia madre de Moisés, Jocabed, y después de destetarlo, lo entregó a la hija del faraón. Moisés pasó sus primeros 40 años de vida en la corte de Faraón, donde creció y se educó como un egipcio. Su forma de hablar, su modo de actuar y su aspecto eran como los de un egipcio. Moisés se preocupó por la opresión que sufría su pueblo, y al observar a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, reaccionó a este acto y mató al egipcio. Tras este acontecimiento, Moisés huyó de Egipto a la tierra de Madián. Aquí nuevamente presencia una agresión entre pastores en contra de mujeres, y Moisés las defendió. Y el padre de estas mujeres, que era sacerdote de Madián, Jetro, en agradecimiento lo llevó a vivir con él, y al tiempo Moisés se casó con la hija mayor de Jetro, Séfora, con la cual tuvo un hijo al cual llamó Gersón, que significa extranjero. Moisés vivió en Madián cerca de 40 años y era pastor de ovejas. Siendo pastor de ovejas, mientras trabajaba se le presentó una zarza ardiente que no se consumía. Esto llamó la atención de Moisés, y aquí empieza el encuentro con el Dios de sus padres. Aquí Dios llamó a Moisés para ser el salvador de su pueblo. En un principio, Moisés no se siente capaz de tan grande misión,
pero al final accedió a obedecer a Dios. Dios prometió enviar a Aarón, hermano de Moisés, junto con él. En esta zarza ardiente, Dios se presentó con su nombre. Yo soy el que soy. Dios le reveló su nombre eterno en el monte Sinaí o monte Oré, diciéndole, yo soy el que soy. Esta era la promesa de Dios a Moisés de que estaría con él en toda esta gran misión. Moisés y su hermano Aarón van a Faraón en nombre de Dios y le exigen que deje ir al pueblo para adorar a su Dios. El Faraón persistentemente se niega y cada encuentro que hizo Moisés con el Faraón fue negado, y en cada encuentro Dios enviaba plagas para los egipcios. El Faraón fue confrontado con 10 plagas: el agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, la peste contra el ganado, úlceras, granizo y fuego, y aún langostas y oscuridad y la muerte de todos los primogénitos. Con esta última plaga, Dios hizo morir a los primogénitos de los egipcios, y en medio de la tristeza de esta escena de muerte, los egipcios echaron a los israelitas de Egipto. Moisés guió al pueblo al desierto mientras los egipcios los perseguían, quedando atrapados frente al Mar Rojo. Aquí Dios realizó el milagro de dividir las aguas, pasando los hebreos al otro lado y derrotando al enemigo egipcio en medio del mar. Aún las serpientes y los amalecitas no pudieron frustrar el peregrinaje de los israelitas en el desierto. Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí, donde Dios dictó sus leyes, los 10 mandamientos, para que el pueblo viviera una vida recta, y se estableció el antiguo pacto entre Dios y la recién formada nación de Israel. Dios hizo llover maná del cielo. Para beber les dio muchas fuentes de agua, como la fuente de agua amarga convertida en agua dulce. Dios ordenó a Moisés hablarle a una roca, y de una saldría gran cantidad de agua. Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón. Por eso llamaron a ese lugar Meriba, es decir, discusión, y por esta acción Moisés fue castigado con no entrar en la tierra prometida. A pesar de todo lo que hizo Dios por amor a su pueblo, supliendo todas sus necesidades físicas y espirituales, éste se quejaba y añoraba sus días en Egipto. Hasta hicieron dioses de oro, y a pesar de todo esto, Dios seguía ayudándolos y teniéndoles paciencia. Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el cual era una carpa móvil de adoración que podía montarse y desmontarse para que fácilmente se pudiera transportar, y para hacer que los utensilios de la adoración y el arca del pacto fueran un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios también le da a Moisés instrucciones claras sobre cómo Dios quiere ser adorado y las normas para mantener la pureza y santidad entre el pueblo. Al salir del Sinaí, los hebreos comenzaron a criticar a Moisés debido que, por la orden de Dios, el profeta envió vigilantes a la tierra prometida. Ellos vieron la belleza del lugar y la fuerza de los pueblos que allá viven. Por esto último, el pueblo dudó de poder conseguir las tierras. Incluso pensaron que no eran tan buenas, tuvieron miedo, renegaron y perdieron la fe. Hasta se habló de regresar a Egipto, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos con fe. Entonces Dios condenó al pueblo hebreo a pasar 40 años sin entrar a la tierra prometida.
Moisés subió al monte Nebo y se le permite mirar la tierra prometida. Moisés tenía 120 años cuando murió. Se dice de él que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dios mismo enterró a Moisés y Josué asumió el liderazgo del pueblo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor Dios Todopoderoso cara a cara. Moisés es uno de los más grandes líderes de la historia, un hombre que obedeció al llamado de Dios para realizar una de las misiones más impresionantes, ser el líder que guiaría a todo un pueblo desde Egipto hasta Canaán. Fue un líder que guió a toda una nación, llevándolos a través del desierto. Moisés fue fiel en el cumplimiento de sus responsabilidades como líder y como siervo de Dios.